Guillermo Dávila, el eterno galán de la televisión latinoamericana, el ídolo de multitudes que enamoró a generaciones enteras con su voz dulce y su mirada melancólica, ya no está entre nosotros. Su partida repentina, causada por un derrame cerebral fulminante, dejó al mundo sin palabras, paralizado por la incredulidad y sumido en una tristeza insondable. Nadie estaba preparado para despedirse de una figura tan luminosa, una estrella que parecía inmortal, indestructible, eterna en el recuerdo colectivo. Nacido en Caracas, Venezuela, Guillermo Dávila parecía destinado al arte desde su niñez. Su talento no tardó en revelarse, primero en el teatro, luego en la música y finalmente en la televisión, donde alcanzó la cúspide de la fama con papeles que hoy son considerados clásicos de la cultura popular. Su interpretación en telenovelas como Ligia Helena o Cara Sucia lo consagraron como el ídolo de América Latina, un título que llevó con humildad, pero también con una carga silenciosa. Porque detrás de su sonrisa encantadora y de sus melodías románticas, Guillermo cargaba una tristeza antigua, profunda, casi invisible. Su vida personal fue un laberinto de pérdidas, silencios y heridas que nunca llegaron a cerrar del todo. Su matrimonio terminó en medio del escándalo. Su relación con su hijo Ilan, nacida de una historia compleja, fue durante años una sombra dolorosa que lo atormentaba en lo más íntimo. Y aunque con el tiempo logró tender puentes, el vacío de los años perdidos nunca se llenó por completo. Durante décadas, Guillermo Dávila batalló también con problemas de salud que muchos desconocían. A pesar de las luces del escenario, vivía con la presión alta, episodios de ansiedad y fatiga crónica. Se mantenía en pie por amor al público, por la música, por el arte, pero su cuerpo le pedía descanso. Y como ocurre tantas veces con los grandes, él se negó a detenerse. Prefería el escenario a la soledad, prefería cantar a enfrentar el silencio de su alma. El 16 de junio de 2025, mientras se encontraba en su residencia, se desplomó súbitamente. Nadie lo vio venir. Ni un síntoma, ni una advertencia. Su equipo creyó que era una simple caída. Pero al llegar los servicios de emergencia, ya era demasiado tarde. El diagnóstico fue devastador, un derrame cerebral masivo. El corazón del artista, tantas veces herido por la vida, decidió detenerse. Y con él, se apagó una era. La noticia recorrió el mundo como un relámpago. Fans de todos los rincones del planeta compartieron su incredulidad y su dolor. Las redes sociales se inundaron de homenajes, de canciones, de vídeos que recordaban su sonrisa, su voz y su autenticidad. Artistas, periodistas, excompañeros de elenco, todos coincidieron en algo. Se había ido un ser humano extraordinario, sensible, generoso, inmensamente talentoso. Pero lo que más conmovió fue el testimonio de su hijo Ilan, quien con lágrimas confesó que había hablado con su padre solo unas horas antes del trágico evento. Me dijo que sentía una paz que hacía años no conocía, reveló. Como si finalmente se hubiera reconciliado con la vida, con sus errores, con su historia. Y quizás, en esas palabras, está la clave del misterio que fue Guillermo Dávila. Un hombre que dio todo por su arte, que amó hasta romperse, que vivió entre ovaciones y silencios, y que se fue cuando por fin había hallado un poco de luz interior. Su muerte, aunque devastadora, también fue un acto poético. Como si el destino le hubiera permitido cerrar su ciclo justo en el momento más sereno de su existencia. Hoy, su música resuena con una fuerza diferente. Canciones como Solo pienso en ti o Barco a la deriva cobran un nuevo sentido, casi premonitorio, casi espiritual. Son la huella de un alma sensible, de un poeta que encontró en las melodías el refugio a su melancolía. Su legado, incuestionable, permanecerá vivo en cada nota, en cada verso, en cada escena que nos dejó. Guillermo no fue solo un cantante o un actor. Fue una historia viva. Fue el reflejo de un continente entero que soñaba con amores imposibles y melodías eternas. Fue el espejo de nuestras propias nostalgias, de nuestras propias luchas. Y ahora, que ya no está, sentimos que también se ha ido una parte de nosotros. Su funeral, celebrado en Caracas, fue multitudinario. Las calles se llenaron de seguidores que portaban flores, fotos, cartas. No hubo distinciones de edad, desde los mayores que lo vieron en sus primeros años hasta los jóvenes que lo descubrieron en Internet. Todos lloraban al unísono, como si la muerte de Guillermo hubiera roto una fibra universal del alma latinoamericana.
En medio de la ceremonia, se proyectó un vídeo nunca antes visto, Guillermo, en un ensayo, sentado frente a un piano, cantando con los ojos cerrados. La canción era inédita. Su letra hablaba de un viaje sin retorno, de un descanso merecido, de un cielo lleno de música. La gente, al escucharlo, no pudo contener las lágrimas. Fue su despedida más íntima, su carta final al mundo. Hoy, desde donde esté, Guillermo Dávila seguramente sonríe. Porque su obra, su voz, su huella, han trascendido el tiempo. Porque logró lo que muy pocos consiguen, tocar corazones y dejar una marca imborrable. Y aunque ya no camine entre nosotros, su espíritu seguirá vivo en cada rincón donde alguien escuche una de sus canciones o vea una de sus novelas. Descansa en paz, Guillermo. Tu vida fue un canto de amor, de lucha y de redención. Y tu muerte, aunque nos duela, nos recuerda que los verdaderos artistas nunca mueren, se transforman en leyenda. Pero hay algo que duele incluso más que la pérdida física de Guillermo Dávila: el sentimiento de que nos quedaron palabras por decirle, canciones por cantarle, homenajes por rendirle en vida. Durante años, soportó con dignidad críticas, silencios y olvido mediático. En muchos momentos fue desplazado, ignorado, como si el mundo del espectáculo, tan cambiante y fugaz, hubiese olvidado todo lo que él dio sin pedir nada a cambio. Sin embargo, nunca se quejó. Jamás habló mal de nadie. Vivía en silencio, componiendo, reflexionando, cuidando de sus emociones y sanando sus viejas heridas. Fue precisamente esa resiliencia, esa capacidad de renacer entre las cenizas, la que lo volvió inmenso. Porque no fue el éxito lo que definió su grandeza, sino la forma en que enfrentó el dolor. Porque cada caída lo transformó en un hombre más sabio, más profundo, más humano. Y eso es lo que el mundo llora hoy, no solo al artista, sino al ser humano que inspiró, que emocionó, que sanó corazones rotos con su música, incluso cuando el suyo estaba hecho pedazos. Guillermo no se rindió nunca. Ni cuando las disqueras dejaron de llamarlo. Ni cuando la prensa se enfocó en otros rostros más jóvenes. Ni siquiera cuando su salud se quebraba poco a poco, en el silencio de su hogar. Seguía escribiendo. Seguía soñando. Seguía planeando regresar al escenario con un concierto íntimo, donde pudiera cantar con el alma desnuda. Ese concierto, lamentablemente, ya no ocurrirá. Pero quizás su verdadera última función fue esta: dejarnos una lección de vida a través de su despedida. Hay quienes dicen que el alma de un artista nunca se apaga del todo. Que permanece flotando en el aire, entre los aplausos del recuerdo y las notas invisibles de sus obras. Que su esencia se multiplica en cada corazón que lo amó, que lo admiró, que alguna vez lloró con sus canciones. Y en el caso de Guillermo Dávila, eso es más verdad que nunca. Porque hoy, incluso en el dolor, el mundo lo canta. Lo siente. Lo honra. En los días posteriores a su partida, surgieron cientos de iniciativas espontáneas, murales en su honor, playlists que se volvieron virales, conciertos homenaje, documentales proyectados en plazas públicas. Sus discos volvieron a los primeros lugares en ventas, no por nostalgia superficial, sino por necesidad espiritual. Porque Guillermo era más que un artista, era un refugio emocional. Una brújula sentimental para muchos que crecieron amando en secreto sus canciones. Su familia, aún devastada, ha prometido mantener viva su memoria. Se ha anunciado la creación de una fundación con su nombre, enfocada en apoyar a jóvenes artistas latinoamericanos sin recursos. Un sueño que Guillermo acariciaba desde hacía años, pero que nunca pudo concretar en vida. Ahora, será su legado. Un faro para nuevas generaciones que encontrarán en su historia el valor para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y mientras el mundo sigue llorando, hay algo reconfortante en saber que Guillermo murió en paz. Que no fue una partida marcada por el escándalo, ni por el olvido, ni por la soledad. Fue un adiós sereno, casi poético. Como si el universo, por una vez, hubiera respetado el ritmo íntimo de un alma noble. Como si la muerte, tan cruel con tantos, se hubiera inclinado ante la grandeza de un hombre que nunca le hizo daño a nadie. Hoy, sus amigos más cercanos cuentan que Guillermo solía decir: cuando me vaya, no quiero tristeza. Quiero que canten por mí. Quiero que celebren que existí. Y eso estamos haciendo, Guillermo. Cantamos por ti.
Lloramos por ti. Recordamos cada nota, cada gesto, cada mirada tuya. Nos abrazamos a tus canciones como si fueran un último suspiro tuyo que no queremos dejar escapar. Porque aunque la muerte te llevó el cuerpo, tu espíritu se quedó con nosotros. Flotando en el aire. Vivo en nuestras memorias. Inmortal en nuestras almas. Descansa, querido maestro. Tu misión en este mundo se cumplió con honor. Nos dejaste arte, sensibilidad, ternura. Y, sobre todo, nos dejaste a nosotros, tus admiradores, la responsabilidad de que tu legado no se apague nunca. Guillermo Dávila, el galán eterno de las telenovelas latinoamericanas, el cantante de voz melódica que enamoró a generaciones, llevó consigo una carga emocional que pocos alcanzaron a comprender. Detrás de su sonrisa encantadora, de sus éxitos en la televisión y la música, se escondía una tristeza profunda, una melancolía persistente que lo acompañó hasta sus últimos días. Su partida repentina, a causa de un derrame cerebral fulminante, dejó al mundo atónito. Pero para quienes conocieron sus verdaderos demonios, su final trágico parecía ser el desenlace inevitable de una vida marcada por la soledad, el dolor familiar y la fragilidad de su salud. Durante décadas, Guillermo luchó por mantener una imagen fuerte ante sus admiradores. Sin embargo, dentro de los muros de su hogar, se libraban batallas silenciosas que lo desgastaban poco a poco. La distancia emocional con algunos de sus hijos, los conflictos no resueltos del pasado y las ausencias que nunca sanaron, formaban una cadena invisible que oprimía su corazón. Pese a su fama y prestigio, Guillermo era, en el fondo, un hombre que anhelaba reconciliaciones imposibles, abrazos que nunca llegaron y palabras que se quedaron atrapadas en la garganta. Sus últimos años fueron especialmente dolorosos. A medida que la fama disminuía y el eco del aplauso se apagaba, el vacío se hacía más evidente. Guillermo intentó refugiarse en su música, pero incluso eso comenzó a parecerle lejano. La salud también empezó a deteriorarse, problemas respiratorios recurrentes, episodios de hipertensión, y una fatiga persistente que lo acompañaba día y noche. Aún así, se negaba a mostrar debilidad. Seguía sonriendo en público, ocultando detrás de sus gafas oscuras unas ojeras marcadas por noches de insomnio y tristeza acumulada. La muerte de personas cercanas agravó aún más su estado emocional. Amigos del medio artístico con quienes compartió escenarios y camerinos fueron desapareciendo uno a uno, y con cada despedida, Guillermo se sumía en un silencio más profundo. El teléfono sonaba cada vez menos, las invitaciones se esfumaban, y los homenajes parecían recordar que su tiempo de gloria había quedado atrás. Sentía que el mundo lo olvidaba, que su legado se desvanecía con la misma rapidez con la que alguna vez conquistó corazones. En lo más íntimo, Guillermo cargaba con una herida abierta relacionada con su papel como padre. Aunque siempre habló del amor hacia sus hijos, existieron distancias dolorosas que nunca logró cerrar. La paternidad fue para él un terreno áspero, lleno de arrepentimientos y decisiones apresuradas. Él deseaba con el alma recuperar los años perdidos, reconstruir puentes rotos, pero el tiempo implacable no le concedió esa oportunidad. Murió sin poder abrazar a todos los que amaba, sin poder decir lo siento donde hacía falta, y eso lo consumía lentamente. El día de su colapso fue uno como tantos otros, solitario, gris, en una casa donde el eco de sus propios pasos parecía ser su única compañía. Nadie esperaba que fuera el final. Nadie imaginaba que ese derrame cerebral sería irreversible. Lo encontraron tendido, sin fuerza, sin voz. El hombre que había dado tanto al espectáculo latinoamericano partía en silencio, sin reflectores, sin despedidas. Su corazón, cansado de cargar tanto, simplemente se detuvo. La noticia de su muerte sacudió al continente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor, de recuerdos de infancia, de canciones que marcaron épocas. Pero más allá del homenaje público, quedó la sensación amarga de que algo no estuvo bien. Que el hombre detrás del ídolo sufría más de lo que dejaba entrever. Que su tristeza fue ignorada por un mundo que solo lo quería ver sonreír. Guillermo Dávila fue un alma noble, atrapada en un laberinto de emociones no resueltas. Su legado artístico es incuestionable, pero su historia personal nos recuerda cuán solos pueden sentirse incluso los más famosos. Murió con el corazón roto, por enfermedades del cuerpo y del alma. Y quizá lo más doloroso de todo es que su verdadero sufrimiento pasó desapercibido hasta que fue demasiado tarde.
En su adiós, nos dejó una lección silenciosa sobre la necesidad de mirar más allá de las apariencias, de escuchar el dolor que no se dice, y de abrazar mientras aún hay tiempo. Porque a veces, incluso las estrellas más brillantes, mueren en la más oscura soledad. La repentina partida de Guillermo Dávila, víctima de un derrame cerebral fulminante, nos dejó sin palabras, envueltos en una mezcla de incredulidad, tristeza y nostalgia. El ídolo que alguna vez conquistó escenarios y corazones, se ha ido en silencio, dejando tras de sí un eco profundo de soledad y sufrimiento que muchos ignoraban. Su muerte no fue solo el final de una vida, sino también la revelación de una historia marcada por la tristeza silenciosa, la fragilidad humana y los lazos familiares rotos que nunca pudieron restaurarse. Guillermo no fue solo una estrella. Fue un ser humano con heridas internas que no sanaron, con momentos de profunda soledad, con amores perdidos y relaciones que no logró enmendar. Detrás del brillo de los reflectores, existía un hombre que anhelaba el calor de la comprensión, que luchaba en silencio contra sus demonios, que soñaba con reconciliaciones que nunca llegaron. Hoy, cuando ya no está con nosotros, se hace más urgente que nunca abrir los ojos y el corazón. Su historia nos confronta con una verdad dolorosa: muchas veces, quienes nos parecen fuertes, admirables e inquebrantables, están en realidad pidiendo ayuda a gritos mudos. Y la sociedad, ávida de espectáculo pero sorda al sufrimiento humano, no supo escuchar. Por eso, en este momento de reflexión, queremos invitarte a mirar más allá de las apariencias, a tender la mano, a ofrecer una palabra amable, a construir puentes antes de que el tiempo los derrumbe. Guillermo Dávila merece ser recordado no solo por sus canciones y sus papeles inolvidables en la televisión, sino también por su humanidad. Por sus luchas internas, por su deseo genuino de amor, por las lágrimas que nadie vio. Que su final no caiga en el olvido como un simple titular trágico, sino que sea un llamado a la empatía, a la compasión, al amor verdadero entre las personas. Hoy, más que nunca, necesitamos aprender a valorar a quienes tenemos cerca. A preguntar cómo están de verdad. A perdonar. Abrazar. Porque como nos mostró la partida de Guillermo, a veces el tiempo se agota sin avisar. Por él, por su legado, por todas las almas que sufren en silencio, levantemos una voz de ternura y comprensión. Honremos su memoria con actos de amor, con gestos sinceros, con presencia. Y no permitamos que su historia se repita en el silencio de otros corazones rotos. La repentina muerte de Guillermo Dávila, a causa de un derrame cerebral, nos ha dejado profundamente conmocionados. Ídolo de toda una generación, voz inolvidable de la música romántica y galán de novelas que marcaron nuestras vidas, Guillermo fue mucho más que una figura pública, fue un ser humano sensible, con una historia marcada por la tristeza, los silencios, los sueños truncados y las batallas internas que muchos desconocían. Su vida, aunque brillante de cara al mundo, estuvo teñida de melancolía. A lo largo de los años, Guillermo llevó una carga emocional que no todos supieron ver. La fama, lejos de ser siempre una bendición, lo aisló en más de una ocasión. Detrás de cámaras, existía un hombre que luchaba con la soledad, con los vacíos del alma, con relaciones familiares complicadas y con un cuerpo que, poco a poco, comenzaba a darle señales de alarma. A pesar de todo, él nunca dejó de luchar. Continuó regalándonos su música, su presencia, su sonrisa. Pero nadie imaginó que su corazón, tan lleno de emociones, estaba tan al límite. El día en que sufrió el derrame cerebral fue un día como cualquier otro para el mundo, pero fue el último para él. Se fue en silencio, sin despedidas, sin alertas. Nos dejó con una sensación de pérdida inmensa y con muchas preguntas sin responder. Hoy, más que nunca, necesitamos mirar su historia con empatía. Necesitamos recordar a Guillermo no solo por sus éxitos, sino por su humanidad, por su vulnerabilidad, por ese grito de auxilio silencioso que quizás nunca supimos escuchar a tiempo. Él merece nuestro respeto, nuestra memoria y, sobre todo, nuestra reflexión. Y es por eso que desde el canal Noticias Famosas, queremos rendirle este homenaje sincero. Porque creemos en contar historias que toquen el corazón, en visibilizar el lado humano de las celebridades, y en recordarle al mundo que, detrás de cada rostro famoso, hay un alma que siente, que sufre y que ama. Si esta historia te ha conmovido, si crees en la importancia de recordar con respeto y sensibilidad a quienes han marcado nuestras vidas, te invitamos a suscribirte al canal Noticias Famosas. Con tu apoyo, podremos seguir compartiendo historias reales, homenajes sinceros y mensajes que nos unan como seres humanos. Mano blanca indicando hacia la derecha suscríbete,
Comparte y acompáñanos en este camino de memoria y sensibilidad. Porque figuras como Guillermo Dávila merecen ser recordadas con amor, con dignidad y con el corazón en la mano. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Noticias famosas, donde las emociones son reales.